al Dios que es todopoderoso, porque Él nos levanta, porque Él nos exalta. Padre, gracias, Señor. Te exaltamos a ti, Padre, y te damos gracias. Gloria al Señor. Bienvenidos a todas las personas que están con nosotros aquí en vivo, presentes. Por favor, salude a la persona que está a su lado, dígale una palabra bien especial. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida también a las personas que se conectan con nosotros en línea en este momento. Le damos gracias al Señor por esta mañana. Padre, oramos, Señor, en esta mañana que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Padre, gracias porque la semilla de tu palabra, Señor, hoy cae en terreno, Señor, que es saludable, en un terreno, Señor, que es fértil, Dios, en cada corazón, en cada persona hasta ahora, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, que tu Santo Espíritu sea trayendo entendimiento a nosotros, que sea ministrando nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Padre, gracias, Señor, porque sabemos que cuando te escuchamos a ti, Señor, nuestra fe, Padre misericordioso, se enciende, nuestra fe crece, Dios. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento los que estamos acá. Hoy tenemos un tema muy especial. Y aun cuando le he cambiado el título varias veces, finalmente quedó: Atrévete a creer, lo que sucede cuando escuchas acerca de Jesús. Pero antes de iniciar con la historia bíblica, quiero contarles una anécdota personal. Una anécdota en la que, de acuerdo a lo que nosotros escuchamos continuamente, se vuelve nuestro mundo, se vuelve nuestro referente. O sea, cada cual, de acuerdo a lo que escucha, tiene un referente. Les voy a leer un mensaje de WhatsApp que le envié a una amiga. Y yo quiero que ustedes distingan que de acuerdo al referente de cada persona es lo que ellos imaginan y las decisiones que toman. Le dije que si por favor me podía ayudar a comprar algo y le dije: ¿podrías ir por favor a Dollar City y comprar velas de número 48? Pues el número 48. Esa amiga mía, digamos que su referente de pensamiento es más de ingeniera, es más de medidas, es más de cosas, y yo quiero que cada uno de ustedes en su mente se imagine que si yo le digo, por favor me puedes comprar unas velas de número 48, pues el número 48, y cuando veo que me manda esto y me dice que el y cual, yo, ¿qué? Yo, o sea, un velón. Y yo, ¿será que yo no me expliqué bien? Entonces hice un ensayo, ay, me moví el micrófono acá, hice un ensayo, se lo mandé a otra amiga preguntándole: si yo te envío este mensaje, ¿tú qué me comprarías? Y ella me dice: pues Kelly, 2 velas, una del número 4 y una del número 8. Yo, exacto. Pero yo inmediatamente entendí algo, es que de acuerdo al referente que hay en la mente de cada uno, es lo que decide. Pues no la juzguen. Ana María obviamente es ingeniera, ella estaba buscando tamaño 48, referencia 48, diámetro 48, algo 48, si a mí iba a llegar con él, ¿cómo se llama? El velón, pero pues, el Cirio Pascual, o sea, el señor velón. Y cuando yo se lo mandé a Lina, piensa en la mentalidad de Lina, que es Lina generalmente, fiestas, cosas, Lina así, pues el 4 y el 8. Yo, bueno, yo voy a verificar, se lo envié después a Tati, Tati, pues el 4 y el 8. Entonces me llamó mucho la atención porque yo decía: Dios mío, qué impresión, o sea, de acuerdo, o sea, yo obviamente lo tenía claro en mi mente que necesitaba el 4 y el 8, pero se lo envío a alguien que es súper mentalidad ingeniera y estaba pensando en el tamaño, la referencia, no sé, o sea, yo cuando vi los velones, y yo la duración, que durara 48 horas, es que era que tiene que durar 48, esta dura 5, esta dura 4, y no, ¿cuál dura 48? O sea, yo no podía, yo decía: Señor, o sea, es impresionante cómo de acuerdo a lo que cada uno escucha o el mundo de cada uno va a recibir una información y la va a traducir de acuerdo a eso. Y de ahí la importancia de lo que cada uno de nosotros escuchamos, de lo que se vuelve nuestro referente. Porque de acuerdo a lo que nosotros escuchamos, a lo que se vuelve nuestro referente, si es la palabra de Dios, si es el amor de Dios, si es la compasión de Dios, si es todo lo que tiene Dios por cada uno de nosotros, cualquier cosa que escuchamos lo vamos a pasar por ese filtro. Pero si mi filtro es: estoy llevado, estoy condenado, soy una vergüenza, Dios no me ama, todas las cosas salen mal en mi vida, cualquier cosa que pase la voy a pasar por ese filtro. Y en conmemoración del mes de la mujer, porque yo digo que todos los días son el Día de la Mujer, pero hoy quiero contar una historia acerca de una mujer que cuando se encontró con Jesús recibió algo que para ella no hubiese sido posible. Pero quiero que lo leamos y que vayamos a través de esta historia
de una manera muy especial. Yo les voy a leer la traducción de una versión en inglés que es la traducción de Pasión, que es como de lo más cercano que se puede encontrar al griego, y quiero que ustedes pongan atención, por favor, cuando les leo esta historia, y es la mujer que muchos escritores han colocado el título en la Biblia de la mujer con el problema de sangre, que yo diría eso no debería ser así, porque no es nuestra circunstancia la que determina nuestra identidad, sino la mujer quizás que encontró en Jesús su identidad, porque ahí fue donde ella encontró su identidad. Entonces dice la Biblia, cuando Jesús regresó del otro lado del lago, una gran multitud de gente se reunió rápidamente a su alrededor en la orilla. En aquel momento, un hombre vio que era Jesús, se abrió paso entre la multitud y se arrojó a sus pies. Se llamaba Jairo, un funcionario judío que estaba a cargo de la sinagoga. Suplicaba a Jesús una y otra vez, por favor, ven conmigo. Mi hijita está a punto de morir y solo tiene 12 años. Ven, pon las manos sobre ella, cúrala y vivirá. Enseguida Jesús fue con él. Mira, a mí me llama mucho la atención cuando esta persona oró con tal fe y le pidió a Jesús, dice que enseguida Jesús fue con él. Jesús no se demora en escucharnos, créanme. Cada oración, cada momento de fe que cada uno de nosotros tenemos, enseguida hay algo que Dios empieza en el mundo espiritual. Así no lo estemos viendo. Cuando dice que enseguida Jesús arrancó con él, prácticamente eso es lo que está diciendo la Biblia, todavía la niña no había sido sana. Pero Jesús puso, o sea, la fe de este hombre puso en movimiento algo en el mundo espiritual. Dice la palabra, enseguida Jesús fue con él y la inmensa multitud le seguía, apretándole por todas partes. O sea, yo quiero que ustedes se imaginan y que realmente llevemos, porque cuando uno lee la Biblia, como un versículo dura leerlo 20 segundos, uno piensa que esto pasó en 20 segundos. Pero yo quiero que ustedes se imaginen una gran multitud rodeando a Jesús, este hombre metiéndose en medio de toda la multitud para buscar a Jesús, y dice que la multitud lo apretaba, o sea, era tanta la gente que, o sea, Jesús prácticamente andaba como, pues así, en medio de todos ellos. Y dice la palabra, enseguida Jesús fue con él, dice, aquel día entre la multitud había una mujer que llevaba 12 años sufriendo horriblemente de hemorragias continuas. Había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos, pero a pesar de gastar todo lo que tenía en sus tratamientos, empeoraba en lugar de mejorar. Cuando oyó hablar del poder curativo de Jesús, se abrió paso entre la multitud, se acercó por detrás y tocó su manto de oración. Se decía a sí misma, si pudiera tocar siquiera su manto, sé que quedaría curada. En cuanto su mano lo tocó, dejó de sangrar. Ella lo sabía porque sintió que su cuerpo quedaba instantáneamente curado de su enfermedad. Jesús supo al instante que alguien le había tocado, pues sintió que el poder que siempre surgía a su alrededor había pasado a través de él para que alguien fuera sanado. Se volvió y habló a la multitud diciendo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos respondieron, ¿cómo que quién te ha tocado? Mira qué muchedumbre, todos te aprietan. Pero los ojos de Jesús recorrían la multitud, buscando al que le había tocado para curarle. Cuando la mujer que había experimentado el milagro se dio cuenta de lo que había sucedido, se presentó ante él, temblando de miedo, y se arrojó a sus pies diciendo, yo fui quien te tocó. Y le contó lo que acababa de suceder. Jesús le dijo, hija, porque te has atrevido a creer, tu fe te ha curado. Vete con paz en tu corazón y sé libre de tu sufrimiento. Y antes de que termine, voy a parar ahí por ahora. Yo quiero colocarlos un poquito en contexto de lo que significaba para esta mujer tener esta enfermedad. Esto no era simplemente, si tiene una hemorragia y no puede, pues, y le toca utilizar nosotras todos los días. No. En los tiempos de Jesús y de acuerdo a la ley, una mujer, mientras estaba en su periodo de sangrado, se consideraba impura y no podía acercarse a otras personas y obviamente tocarlas tampoco, y menos a un rabí, porque esto era causa de hecho de ser apedreada, según el libro de Levíticos. Si nosotros miramos la historia, la mujer llevaba 12 años en esta condición, lo que significa que por 12 años era una mujer que socialmente no tenía manera de compartir con otras personas. Emocionalmente tuvo que haber sido afectada de una manera de por 12 años tener que estar en su casa sufriendo una situación, o sea, invirtiendo y gastando en tratamientos y más tratamientos y nada le servía.
económicamente quizás ya también estaba sufriendo porque dice que se había gastado todo lo que tenía buscando una solución para su situación. Entonces, si nosotros nos ponemos como en el lugar de esta mujer, y no estamos hablando de que fue un mes, 6 meses, no estamos hablando de 12 años. 12 años que venía con una situación que parecía ya imposible. Algo que ya quizás ella decía, ya no hay manera, o sea, ya no hay manera de que esto se solucione. Pero dice la palabra del Señor que cuando ella escuchó hablar de Jesús, ella no escuchó a Jesús, que recuerden, ella no podía salir de su casa, ella no podía estar en medio de las personas, ella no podía ir a tocar a alguien. Entonces dice que cuando ella escuchó acerca de Jesús, y vemos lo que sucede ahí, cuando ella escuchó acerca de Jesús, tomó una decisión. Y cuando nosotros miramos esto, yo quisiera que cada uno de ustedes hoy considere qué estamos escuchando cada uno de nosotros hoy en nuestras vidas. ¿Estamos escuchando lo que alimenta nuestra fe o estamos escuchando cosas que van en contra de nuestra fe? Una palabra que quiero dejarles: creer primero antes de ver la evidencia de lo que estamos creyendo. A eso es lo que llamamos fe. La fe es como una chispa y Jesús es la dinamita. Tener fe, la palabra del Señor, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe no es que yo recibí hoy, entonces por eso creo. No, fe es que yo creo antes de recibir. Yo creo, pero lo importante es a quién le estoy creyendo. Muchas veces les podemos decir a las personas, tenga esperanza, tenga fe, confíe, pero ¿en qué o en quién? Cuando mi fe está puesta en Dios, en su palabra, en sus promesas, estoy diciendo que estoy confiando en alguien que es todopoderoso, en alguien que me ama, en alguien que tiene cuidado de mí. No es solamente tenga fe, confíe, el universo, las cosas, el mundo, no. Es la fe en Dios la que me lleva realmente a fortalecer. Si nosotros miramos lo que pasó a través de esta mujer para recibir el milagro, lo primero fue que ella escuchó acerca de Jesús. Dice, cuando oyó hablar del poder curativo de Jesús. Hay una profecía de Miqueas que habla que, en Miqueas, ya les digo cuál Miqueas, 4:1, que habla que en las alas del Mesías habría sanidad. Nosotros sabemos que los israelitas estaban esperando un Mesías. Y quizás la mujer no escuchó solamente acerca de lo que estaba sucediendo en ese momento en Israel, de todos los milagros que Jesús estaba haciendo. Quizás desde niña también le enseñaron acerca del Mesías, y un Mesías que venía a salvar y a sanar, para quien hacer milagros no había nada imposible. Y de ahí la importancia que cada uno de nosotros escuchemos realmente lo que Jesús hace. Leer los evangelios, nutrirnos de lo que Jesús está haciendo, nutrirnos del poder de Dios. Eso es lo ¿qué fue lo que ella escuchó? ¿Cuál fue esa palabra que escuchó? Quizás las personas estaban diciendo, yo fui sano de la ceguera, yo pude caminar, hizo tal cosa, multiplicó los panes y los peces. Ella empezó a escuchar todo eso, y dice que después de que ella escuchó todo eso, si miramos en Marcos 8:28, dice que ella se decía a sí misma continuamente. En el griego, cuando dice ella se decía o ella pensaba, es una frase que significa se decía a sí misma continuamente: si pudiera tocar siquiera su manto, sé que quedaría curada. Dice que continuamente ella se estaba diciendo, o sea, escuchó, y luego de eso que escuchó, ella empezó a decirse continuamente a sí misma: si tan solo tocara el borde de su manto, sé que seré sana. Si tan solo lo alcanzara a él, sé que seré sana. Si tan solo lo alcanzara a él, sé que seré sana. Ahí tampoco el milagro había tomado efecto, pero ya había algo que estaba sucediendo en el mundo espiritual para ella. Lo tercero que hizo es que abrió paso en medio de la multitud. Si recordamos lo que les expliqué ahorita, cuando las mujeres estaban en un tiempo de sangrado, no podían tocar a nadie. Ella se enfrentaba en ese momento al riesgo de incluso ser apedreada. Se estaba enfrentando al riesgo de que la tomaran y que la apedrearan literalmente. Pero aún en medio de eso, aún en medio quizás de lo que la ley decía, de que las personas fueran a decir, de lo que las personas fueran a pensar, lo que escuchó de Jesús fue tan fuerte en su alma, generó tal convicción, que lo que hizo fue meterse en medio de la gente para llegar hasta él. Meterse en medio de las circunstancias, meterse en medio de la posición, meterse en medio de lo que podía significar una amenaza para su milagro, meterse en medio de lo que estaba entre ella y el milagro. ¿Qué hay en este momento entre tu milagro y tú? ¿Qué pensamiento?
Quizás qué cosas que haces se están interponiendo entre tu milagro y tú. El milagro de ella estaba en Jesús. Ella estaba acá. Toda la multitud que tenía que pasar pudo haber sido una barrera. Ella pudo haber dicho, es que no puedo acercarme a él. Ella pudo haber dicho, es que si lo hago, me van a matar. Pero en lugar de enfocarse en lo que no era posible, en lugar de enfocarse en lo que las personas pudieran decir, en lugar de enfocarse en lo que realmente en esos momentos era un obstáculo para ella, ella simplemente fijó su mirada en Jesús y en lograr tocar tan siquiera el borde de su manto para ser sana. ¿Qué hay hoy en tu vida que está en medio de tu milagro y tú que está impidiendo que lo experimentes? Porque cuando ella escuchó, lo que sea que haya escuchado, lo que sea que se haya repetido continuamente, la llevó a pasar en medio de todas esas circunstancias que parecían estar en contra de ella para llegar hasta donde estaba Jesús. Número 4, se acercó a Jesús. Si nosotros miramos, lo que ella necesitaba en su fe y en su convicción era llegar hasta Jesús. Dios dice, acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. Dios nos amó primero, pero nuestra relación de cercanía, ¿quién empieza? Dios está esperando. Y Dios dice, acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. Ella se acercó a Jesús. Ella vino ante Jesús. Ella trajo toda su situación, quizás los temores que hay en ese momento, ante Jesús. ¿Cuántas veces en medio de esas circunstancias difíciles, a quién nos acercamos? ¿A quién buscamos cuando estamos en esos momentos en que realmente necesitamos que algo sea hecho que es absolutamente sobrenatural? ¿A quién nos acercamos? Nos acercamos quizás a un amigo, nos acercamos quizás a una persona, nos acercamos quizás a las redes sociales para mirar qué dicen las redes sociales acerca de nuestra situación, nos acercamos a Google para leer cuáles son las cosas que pasan en medio de nuestra situación y las estadísticas que hay de acuerdo a lo que sea que él lo mida. ¿A quién nos acercamos? En el ejemplo que nosotros vemos de una mujer que por 12 años sufrió una situación que la alejó socialmente de las personas, que acabó con sus finanzas, que quizás muchos de los sueños que ella tenía como mujer habían sido destruidos y ella simplemente quizás no veía nada más. Estamos hablando de 12 años, pero cuando ella escuchó acerca de Jesús, empezó a repetirse a sí misma esa promesa, eligió ir a través de esos obstáculos, ella se acercó a Jesús. Acercarnos a Jesús no es simplemente venir a este lugar. Esta puede ser una manera, pero es que yo en esos momentos de intimidad, ¿a quién voy? ¿A dónde va mi pensamiento cuando tengo esas situaciones difíciles, cuando estoy enfrentando esas cosas que quizás parezcan no tener solución? Pero algo que me llama mucho la atención de esta mujer es que a pesar de que habían tantas cosas que no habían funcionado en su vida, a pesar de que se estaba enfrentando y continuaba con su misma situación, aún después de haber escuchado acerca de Jesús, no dejó que eso matara su esperanza. No dejó que eso enterrara su sueño. No dejó que eso enterrara ese deseo de ser sana y de alguna manera encontrar sanidad. Y por último, vemos que después de que se acercó a Jesús, su fe activó el poder sanador de Jesús en ella. Jesús estaba estaba en medio de la multitud. Si nosotros lo miramos, cuando Jesús dice, ¿quién me tocó? Suena como una pregunta como, todos te han tocado. Pero Jesús, cuando nosotros miramos en esta versión que dice, a mí me llama, dice, en cuanto su mano lo tocó, dejó de sangrar. Ella lo sabía porque sintió que su cuerpo quedaba instantáneamente curado de su enfermedad. Jesús supo al instante que alguien le había tocado, pues sintió que el poder que siempre surgía a su alrededor había pasado a través de él para que alguien fuera sanado. En el momento que ella lo tocó a él, hubo algo sobrenatural que sucedió. Cuando esa fe, cuando esa determinación, cuando ese querer acercarse a Jesús, cuando esa determinación de hacerlo independiente de lo que fuera, hizo contacto con Jesús. Y ni siquiera lo tocó a él, tocó su manto. El manto para los judíos, ese manto que ellos utilizaban, que era el manto de oración, significaba autoridad, significaba ser parte de una familia, porque cada familia tenía su manto y se distinguía cada familia por los mantos y cómo lo hacían. Ese manto significaba identidad.
cuando cada familia hacía uno y tenían su manto, solamente la esposa o la hija podía tocar el manto del hombre, que generalmente lo cargaban los hombres. Ese manto significaba pureza, ese manto significaba autoridad. Cuando los profetas enviaban una palabra a los reyes, enviaban un pedazo de su manto para decir, vea, y esto está avalado por mi autoridad. Ella estaba tocando la esencia de Jesús mismo, y Jesús aún dijo, algo que sucedió aquí diferente. Porque aun cuando le estaban tocando tantas personas, cuando tantas personas querían un milagro, cuando tantas personas querían que hiciera algo por él, cuando tantas personas estaban ahí siguiéndolo, él sintió cuando la mujer lo tocó. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿tu fe está moviendo realmente a Jesús? Porque cuando esa fe es esa certeza, esa convicción, créeme, empezamos a mover el mundo espiritual. Que fue lo mismo que le pasó a Jairo. Cuando Jairo fue donde Jesús, hizo que Jesús enseguida saliera hacia su casa. No significa que en el momento que yo oro inmediatamente algo va a suceder. Puede que sea así, puede que no. Pero lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros nos atrevamos a creer en la manera que esta mujer creyó. Pasar las circunstancias, cerrar y callar las voces, continuar y buscar a Jesús y repetirse continuamente esa promesa de tal manera que la llevó a hacer algo que quizás muchos no hubieran hecho. Pero lo lindo que pasa aquí es que tan pronto Jesús se da cuenta que algo pasa, Él dice, y que empieza a mirar qué fue lo que sucedió. Jesús pudo haber seguido. Jesús pudo decir, bueno, alguien se acabó de sanar, súper bien, y pudo haber seguido. Pero dice que Jesús paró y empezó a mirar entre la multitud. Cuando yo veo el versículo de que Jesús paró y empezó a mirar entre la multitud, me recuerda el versículo que habla que Dios anda mirando la tierra, buscando quién confía en Él plenamente, para él hacer algo. Y dice que Jesús empezó a mirar, porque sí, ella recibió sanidad, pero Jesús quería restaurar su identidad. Y cuando miramos en esta palabra, que Jesús le dice, que ella le cuenta todo lo que había sucedido, y Jesús le dice, hija, porque te has atrevido a creer, tu fe te ha curado. Esta es la única mujer en los evangelios a la que Jesús se refiere como hija. Y fue una manera también de protegerla. Porque lo que les decía ahorita, el manto de un hombre solo lo puede tocar un hijo o su esposa. Jesús como rabí pudo haber dicho que la apedrearan, porque lo había tocado cuando estaba impura. Pero su amor va mucho más allá de eso. Y le dijo, hija, porque te atreviste a creer. Y cuando hablamos de creer, no quiero que pensemos así, yo he creído, sí, yo creo en Dios. Yo quiero que cada uno realmente examinemos, realmente creemos. Porque cuando creemos, actuamos como si ya hubiese sucedido. Cuando creemos, nos hablamos y nos declaramos esa palabra en lugar de escuchar otras palabras. Cuando creemos, permanecemos ahí porque decimos, si Dios lo dijo, así es. Y pasamos a través de todas esas circunstancias difíciles que quizás se puedan presentar. Dice la palabra después de esto, que Jesús dijo, hija, porque te has atrevido a creer, tu fe te ha curado. Vete con paz en tu corazón y sé libre de tu sufrimiento. Y algo que me parece muy importante es, ¿qué fue lo que ella realmente escuchó? Porque lo que sea que haya escuchado, la llevó a recibir su milagro. Pero empezó por haberlo escuchado. Y quiero mostrarles una imagen que a mí me pareció súper especial estudiando algo, y es como la forma de nuestro oído tiene la forma del útero y la formación de un bebé. Si nuestro oído tiene la forma de útero, todo lo que escuchamos, bueno o malo, está concebido y dará a luz a su debido tiempo y en su momento. Puesto que tu oído tiene forma de útero, todo lo que escuches, bueno o malo, está concebido y dará a luz a su debido tiempo y en su momento. Estamos engendrando a través de nuestros oídos, a través de lo que escuchamos. Y la pregunta es, ¿qué estamos engendrando? Es por eso que nosotros, por ejemplo, cuando hacemos los talleres para los papás en nuestra comunidad, les decimos, ¿qué están escuchando sus hijos? ¿Con qué se levantan en la mañana? ¿Qué música colocan a su alrededor? ¿Qué palabras les estamos diciendo?
Les estamos dando una palabra del Señor, les estamos contando una historia bíblica, les estamos hablando acerca del poder, del amor, de todo lo que Dios hace por ellos, a través de ellos y en sus vidas, o los estamos llenando de temor, los estamos llenando quizás de no validarlos, de por debajear las cosas que ellos sienten. En las parejas, que estamos hablándonos el uno al otro. Y algo muy importante que en el mensaje de mi papá de la semana pasada, que mi papá hablaba acerca de cuando esas personas que hacen algo que no está bien hecho y que nosotros respondemos hacia ellos quizás con crítica, en realidad el Señor me ministraba a mí acerca de cómo respondo yo hacia Kelly cuando Kelly no hace las cosas como son. Entonces no solo lo que escuchamos de afuera, sino lo que me digo yo a mí misma. Estoy declarando sobre mi vida la palabra y las promesas, y como Dios me ve en Cristo Jesús, más que vencedora, nueva creación, que todo lo puede en el que me fortalece. Estoy viéndome yo así, me estoy hablando a sí misma de esa manera, o cómo me estoy hablando a mí. Entonces es acerca de lo que les decimos a otros, obviamente, pero lo primero es qué me digo yo a mí cuando estoy en Cristo Jesús. Qué cosas, qué voces permito que hablen a mi vida, que están engendrando en mí algo. ¿Cuáles son las voces que escucho? ¿Cuáles son las voces que tienen autoridad en mi vida? ¿Cuáles son esas voces que permito que influencien mi vida? Y estamos hablando desde noticias, música, amigos, cualquier cosa que signifique algo que escuche. Porque si nosotros vemos lo que llevó a esta mujer a tomar semejante decisión fue haber escuchado acerca de Jesús. Dice que cuando escuchó acerca de Jesús, fue que decidió y se atrevió a tener esa fe. Cuando escuchó. Cada uno de nosotros, la palabra es muy clara, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces no es solamente acerca de decirle, Señor, dame fe. Dice que hubo un momento que le dijeron, ayuda a mi poca fe. Sí, yo lo ayudo, oiga, yo le doy mi palabra. Entonces no es solamente yo decirle, Señor, dame fe, y yo no me sumerjo en la palabra, sino, Señor, voy a escuchar tu palabra, voy a leer tu palabra, voy a meditar en tu palabra. Porque si la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿cómo hago para crecer mi fe? Escuchando la palabra. Cuando miramos, porque no puedo dejar incompleta la historia de Jairo, ahorita les voy a terminar la historia de Jairo. Dice Romanos 8:32, porque Dios ha demostrado su amor, dándonos su mayor tesoro, el don de su Hijo. Y puesto que Dios lo ofreció gratuitamente como sacrificio por todos nosotros, ciertamente no nos negará nada más de lo que tiene para darnos. Créame algo, Dios es bueno. Dios tiene cuidado de sus hijos. Y esta fe, cuando yo declaro esta palabra sobre mi vida, y esa es la diferencia de poner yo mi fe en Dios a simplemente tener fe. La fe la colocamos en Dios. Nuestra esperanza está en Dios, porque Él es el que dice que ciertamente no nos negará nada más de lo que tiene para darnos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos llama y Dios nos da la estrategia para vivir nosotros una vida en paz, una vida fortalecida, una vida llena de fe, y es colocando nuestra mirada en Él, mirándolo a Él, escuchando acerca de Él. Cuando nosotros leemos los evangelios y miramos lo que Jesús dijo, cuando miramos esa letra roja de lo que Jesús dijo, en algunas Biblias que hay letra roja, cuando miramos lo que Jesús dijo y colocamos esas palabras en nuestros corazones, nuestra fe se fortalece. Y hace que nos atrevamos a creer en la manera que esta mujer creyó, que a pesar de que socialmente ya había sido sacada prácticamente de la sociedad, a pesar de que aparentemente no había nada que hacer por su enfermedad, se atrevió a ir a través de todos esos problemas, dificultades y obstáculos para tocar a Jesús. Segunda de Crónicas, el versículo que les decía ahorita dice, esto es una historia en la que el rey, Dios ya lo había salvado de muchas cosas, pero hubo un momento en que él decidió colocar su mira en los hombres en lugar de Dios. Dice, justo después de eso, Hananí el vidente vino a Asa, rey de Judá, y le dijo, porque fuiste a pedir ayuda al rey de Aram y no le pediste ayuda a Dios, has perdido una victoria sobre el ejército del rey de Aram. ¿No vinieron contra ti los etíopes y los libios con fuerzas superiores, superándote completamente con sus carros y su caballería? Pero pediste ayuda a Dios y Él os dio la victoria.
Dios está siempre alerta, siempre al acecho de personas que se comprometen totalmente con Él. Fuiste un insensato al buscar ayuda humana cuando podías haber tenido la ayuda de Dios. Ahora estás en apuros, una guerra tras otra. ¿Sí o no? Dios los había librado ya de cosas gigantes, de ejércitos mayores que ellos. Y créanme algo, sé que en lo natural a veces es más fácil ir donde alguien que quizás estos ojos físicos pueden ver. De ahí la oración de Pablo, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Cuando yo entiendo, cuando yo en mi alma comprendo la grandeza de ser hija de Dios. En las ocasiones cuando yo tengo circunstancias difíciles que requieren como una oración especial, yo llamo a mi mamá y le digo, ma, te tengo una misión. O sea, yo sé que mi mamá va a orar por mí, o sea, me ha dicho cupos. Entonces ella me dice, páseme los nombres. Y los anota en la libretica. Pero no en esa libretica que algunos tienen en su mente, en otra libretica. Y los anota. Si mis papás, siendo humanos, saben darme buenas cosas, ¿cuánto más Dios, nuestro Padre Celestial, nos dará a nosotros lo que necesitamos? Pero la idea es que empecemos a salirnos de lo que nuestros ojos físicos ven y permitamos que los ojos espirituales de nuestra alma puedan entender que es ser hija de Dios. Quizás para algunos acá el concepto de papá no fue lo más chévere que han tenido, porque o fue un papá ausente, o fue un papá maltratador, o simplemente era como si no estuviera. Pero Dios quiere, para aquellos que no han tenido ese padre en sus vidas, Dios quiere darle la revelación de lo que es un padre que ama. Porque cuando yo entiendo qué significa ser hijo de Dios, mis ojos espirituales se abren de una manera que yo simplemente, las cosas que parecen imposibles, sé que mi Dios es tan grande, sé que mi papá es tan poderoso, sé que me ama tanto, que eso en realidad ni me preocupa. Pero es la revelación de Él como Padre. Cuando yo miro este versículo, Israel había experimentado muchos momentos en los que Dios enviaba ángeles a destruir un ejército. O sea, no era un pueblo que no hubiesen visto el poder de Dios. Pero cuando yo veo lo que dice, no le pediste ayuda a Dios cuando tenías todas esas cosas, todos esos problemas. Cuando dice, superándote completamente con sus carros y su caballería. O sea, ejércitos mucho más grandes. Dice, pero pediste ayuda a Dios y Él os dio la victoria. Pero me llama mucho la atención cuando dice, Dios está siempre alerta. En otras versiones de la Biblia dice que Dios está mirando alrededor del mundo constantemente, buscando personas que se comprometen totalmente con Él. Que su corazón literalmente decide, Señor, me atrevo a creer. Pero ese atrevernos a creer va con ese escuchar constantemente de Él, verlo a Él. No es simplemente una escucha de, sí, qué versículo tan lindo. No, es una escucha que lo hago consciente en mi alma para dar a luz algo en mi vida. Cuando mi papá hablaba hace 8 días acerca de ver a Dios, es que en cada versículo que yo que veo acá, yo veo a Dios ahí, yo veo a Dios en cada una de estas palabras, yo veo a Dios en esas circunstancias lindas que suceden alrededor de mi vida. Y para terminar, quiero darles 3 consejos finales que los encontramos en la historia de Jairo, porque con Jairo empezamos la historia y Jairo fue de hecho el que hizo que Jesús pasara por donde estaba esta mujer. Y me parece algo muy interesante. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? ¿Cuántos años llevaba ella enferma? En el momento que empezó su problema, también nació su promesa. En el momento que ella empezó a sufrir, nació alguien que en 12 años iba a ser la razón por la que un hombre iba a ir donde Jesús y lo iba a llevar por el camino que iba a pasar cerca a ella. Créame, en el momento que nace un problema en sus vidas, Dios también da nacimiento a una solución. Cuando nosotros estamos completamente comprometidos con Dios, Dios da nacimiento a la solución inmediatamente. Que no la veamos al instante,
es una cosa, pero Dios en medio del proceso nos fortalece, nos da fe, nos guía. Algunos sucederán instantáneamente, otros quizás tomarán tiempo, pero lo importante aquí es que nuestra fe permanezca en Él. Cuando nosotros vemos lo que Jesús y lo que sucede con Jairo, dice que mientras Jesús todavía estaba ahí, llegaron personas a decirle a Jairo algo. Y dice, y antes de que terminara de hablar, llegó gente de la casa de Jairo y se abrió paso entre la multitud para dar a Jairo la noticia. No es necesario que molestes más al Señor, tu hija ha muerto. Pero Jesús se negó a escuchar lo que le decían y dijo al funcionario judío, no cedas al miedo, lo único que tienes que hacer es seguir creyendo. Así que se fueron a su casa, pero Jesús no permitió que nadie fuera con ellos, excepto Pedro y los dos hermanos, Jacobo y Juan. Cuando llegaron a casa del jefe de la sinagoga, se encontraron con un ruidoso alboroto entre la gente, pues todos lloraban y se lamentaban. Al entrar en la casa, Jesús le dijo, ¿por qué tanto dolor y tanto llanto? ¿No sabéis que la niña no está muerta, sino simplemente dormida? Entonces todos empezaron a ridiculizarle y a burlarse de él, pero él los echó a todos fuera. Luego cogió al padre y a la madre de la niña y a sus 3 discípulos y entró en la habitación donde yacía la niña. Tomó con ternura la mano de la niña entre las suyas y le dijo en arameo, Talita cum, que significa, niña, despierta del sueño de la muerte. Al instante la niña de 12 años se incorporó, se puso en pie y empezó a caminar por la habitación. Todos se quedaron atónitos al ver este milagro. O sea, no ceder al miedo. Fue lo primero que Jesús le dijo a Jairo. Cuando escuchó, Jairo fue por un milagro y le dijo a Jesús que su hija estaba muriendo. Cuando Jairo escuchó lo que dijeron los otros, Jesús de inmediato, ¿por qué pudo decirle Jesús de inmediato algo a él? ¿Dónde estaba Jairo? Al lado. Si Jairo hubiera escuchado esa noticia estando lejos de Jesús, pero Jairo estaba al lado. Nuestra posición en Dios determina también lo que escuchamos. Cuando yo me posiciono bajo las alas de Dios, cuando yo me posiciono en mi posición de hija, cuando yo estoy cerca de Él, cuando vengan noticias malas, inmediatamente Dios me va a entregar una palabra. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? No cedas al miedo. Obviamente escuchar tu hija está muerta generó en Jairo algo, pues como, ya, ¿y ya qué? Pero Jesús inmediatamente, ¿qué le dijo? No cedas al miedo. Pero ¿qué más le dijo en ese momento? Bueno, eso no fue lo que le dije, pero ya les voy a decir. No. Lo único que tienes que hacer es seguir creyendo. Vea que Jesús pareciera que lo pone como muy sencillo, pero uno dice, pues sí, tan fácil. Lo único que tienes que hacer es seguir creyendo. No cedas al miedo. ¿Cómo no cedo yo al miedo? Seguir creyendo. Y si la Biblia habla de que el amor de Dios echa fuera todo temor, una de las cosas que más necesitamos creer nosotros es que Dios nos ama. Eso suena como una frase, Dios te ama. Pero, o sea, cuando yo entiendo la realidad de Dios, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el que abrió el mar rojo en dos, el que sacó a Daniel del foso de los leones, el que liberó a los amigos de Daniel del fuego, del horno de fuego, el que levantó a Jesús de los muertos, el que levantó a Lázaro, el que sanó al ciego, el que levantó al paralítico, el que sanó a esta mujer, el que levantó de los muertos a la hija de Jairo. Ese mismo Dios te ama y tiene cuidado de ti. No cedas al miedo, sigue creyendo. Cuando Jesús empezó a caminar con Jairo, yendo hacia su casa, o sea, continuó caminando. Jairo no le dijo, no, tranquilo, ya quédese aquí, no. Continuó caminando. Aun cuando había escuchado algo, continuó caminando. La fe actúa. La fe toma pasos. La fe tiene un sonido. Y cuando hablamos de que la fe tiene un sonido, miramos que la mujer se repetía constantemente lo que ella estaba creyendo. Jairo en esos momentos quizás empezó a enfocarse otra vez en, es que es Jesús el que me lo está diciendo. Créame, la fe tiene una voz y la fe tiene un sonido. La fe actúa y toma pasos. Jairo siguió caminando. Jairo le puede haber dicho en esos momentos a Jesús, ¿sabe qué? No me preocupe, ya murió. Pero dice, siguió creyendo.
Y dice que cuando vinieron personas, al entrar a la casa que Jesús llegó, las personas se estaban burlando. Y las personas estaban diciendo como, pues, ¿este qué va a hacer? ¿Y Jesús qué hizo? Los sacó a ellos. Si nosotros miramos cuando los muros de Jericó, Dios dio una instrucción al pueblo de Israel de rodear a Jericó por 7 días. Pero los primeros 6 días le daban la vuelta callados. Pues yo creo que Dios era como que no hablen. O sea, yo me encargo, pero no me estropeen el milagro. ¿Por qué? Ellos eran los hijos de los que se habían quejado cuando habían mandado a los espías. O sea, eran hijos de quejones. De personas que no le habían creído a Dios y que por eso se habían demorado tanto para llegar a la tierra prometida. De personas que en un momento se quejaron en contra de Dios. ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Mejor nos hubiera sido morir. De esos, estos eran los hijos, los que iban a empezar a dar las vueltas. 6 días dando vueltas, pero callados. Si no tenemos algo bueno que decir, no arruinemos el milagro que está en proceso. No arruinemos el bebé lo que estamos concibiendo con una palabra que Dios escuchamos, con las palabras que vamos a declarar. Por 6 días. Entonces imagina un ejército dándole vueltas a unos muros por 6 días callados. Pero Dios dijo, pero al 7º día no van a dar una vuelta, van a dar 7. Y cuando terminen, ¿qué van a hacer? Gritar. Y los muros cayeron. Dios estaba evitando la queja de ellos. O la conversación. ¿Vos qué pensás? Pues nosotros aquí dándole 6 vueltas a ese, una vuelta a ese, y mañana es que otra vez. Esa pudo haber sido la conversación. Porque eso fue lo que escucharon de sus papás quizás antes. Otra vez, que la vuelta otra vez. ¿Vos qué pensás de esta vuelta? No, pues yo también estoy de acuerdo con esa vuelta. Y ella atrás, yo también. Usted no, que esas vueltas. Y vean que lo único que Dios les dijo es, griten. Entonces ni siquiera les dijo, digan qué piensan. Todos expresen sus sentimientos. No, Dios les dijo, griten. Porque el milagro estaba en la obediencia y en dejar que el milagro sucediera, que ver el poder de Dios actuando a través de ese paso que ellos estaban dando de obediencia. Pero era Dios quien lo iba a hacer. Ni siquiera sus espadas, ni siquiera sus grandes logros, ni siquiera de quién eran hijos, de qué familia eran, qué habían estudiado, a quién conocían. No, era Dios quien iba a hacer ese milagro. Y Dios lo hizo. Cuando nosotros miramos acá en la historia de Jesús con Jairo, o sea, Jesús dice que Jesús se negó a escuchar lo que estaba diciendo la gente de que la niña había muerto. Y cuando llegó a la casa de Jairo, solamente entró con Pedro, Juan y Jacobo. O sea, entró con 3 que creyeran en él y que creyeran en el milagro. Y por eso les digo, no cedamos al miedo, sigamos creyendo, neguémonos a escuchar las voces que están en contra de nuestro milagro, sea nuestra propia voz o la de otros, y rodeémonos de quienes creen con nosotros. Jesús se rodeó de esos momentos de 3 que creían con él. Y quizás ellos no saben que tenían que creer, pero creen en Jesús. Como lo que el man vaya a hacer, pero aquí estamos los 3. Y eso es bueno siempre llevarse a Pedro, porque Pedro, mejor dicho, si alguien iba a decir algo, mejor dicho. Yo creo que ese fue el que lo sacó. Jesús le dijo, sáquenlo, y Pedro, yo me encargo. Todo esto, recuerden que al principio del año, yo los invité en la comunidad para que cada uno escogiéramos una palabra con la cual quisiéramos ver este año. Y mi invitación es, no suelten esa palabra. Para mí fue creer. Y una de las maneras en las que fortalezco esa palabra en mí es enseñando acerca de eso, estudiando acerca de eso. Porque cuando las circunstancias no muestran lo que uno está creyendo, es muy fácil desmayar. Pero cuando yo recuerdo en quién he creído, restablezco mis fuerzas. Si miramos lo que dice el profeta Isaías, en Isaías 41, que dice, los que esperan en el Señor, sus fuerzas serán renovadas. De pronto traíamos nuestras fuerzas y estábamos haciendo todo lo que en nuestras manos era posible. Y cuando llegamos a lo que era imposible, dijimos, ¿y ahora qué? La idea es que cada uno de nosotros continuemos haciendo lo que en nuestras manos es posible.
Si estamos creyendo por un trabajo, quizás seguir aplicando, seguir preparándonos, seguirnos formando. Si estamos creyendo por una restauración en la relación, nosotros perdonar, nosotros hacer nuestra parte. Si estamos creyendo por un nuevo proyecto, contratar a la gente, llamar a la gente, y que le permitamos a Dios y le entreguemos a Dios lo que es imposible, lo que nosotros no podemos hacer. Y yo sé que en la espera a veces la fuerza puede que se vea como que la batería del celular, como que va bajando. Pero Dios dice que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas, sus fuerzas serán renovadas. Hace muchos años yo les compartí acerca de ese versículo de Isaías 41, que esa palabra esperar significa entretejido, entrelazados. Los que se entrelazan con Dios, los que son uno con Dios. Y dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando yo veo esa palabra, yo digo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Yo soy uno con Dios. Señor, enséñame a ver como tú ves. Señor, enséñame a verme como tú me ves. Señor, enséñame a ver a otros como tú los ves. Señor, enséñame a ver esta circunstancia como tú los ves. Abre los ojos de mi entendimiento para yo ver lo que tú estás viendo. Dice que estamos sentados en los lugares celestiales junto con Él. Pero ¿de dónde sacó Kelly esta información? De escuchar, de leer, de ver a Dios a través de la palabra. Pero si yo no conozco mi testamento, si yo no conozco mi herencia, le es muy fácil al enemigo robar. O sea, créanme que el versículo que dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir, o sea, yo creo que a veces el enemigo no le toca muy difícil. Porque es que si nosotros no sabemos qué tenemos, tampoco sé qué estoy perdiendo. Pero cuando yo sé que tengo y lo veo en peligro, sé cómo protegerlo. Y decido protegerlo. Si usted quizás tiene un hijo y no sabe, pues el hombre, la mujer sí sabe. Si un hombre tiene un hijo pero nunca supo de ese hijo, no lo puede cuidar, no lo puede criar, no le puede proveer, nada, porque no sabe que lo tiene. Pero cuando un hombre sabe que tiene un hijo y es un hombre de Dios responsable, lo protege, lo cuida, lo cría y mira cuál es la mejor forma para darle. Igual nosotros con nuestra herencia. Si yo conozco mi herencia, si yo sé que yo soy uno con Dios cuando me uno con Él, si yo sé que entrelazado con Él tengo nuevas fuerzas, si yo sé que Jesús vino para darme vida y vida en abundancia, si yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si yo sé que Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo y cómo no me dará con Él también todas las cosas, cuando todos esos versículos salen de mi boca y están listos en mi corazón y en mi boca para declararlos, créame que sus fuerzas se renuevan. Y le es muy difícil al enemigo robar, matar o destruir. Así es que si en alguna de nosotros, en nuestras vidas, hay algo en nuestras vidas que sentimos que ha sido destruido, que ha sido robado, yo quiero que tú consideres en estos momentos qué puedes escuchar hoy de parte de Dios o qué puedes recordarte a ti mismo que Dios ha dicho para que te lo repitas una y otra vez como esta mujer, para que una y otra vez te lo repites. Que te niegues a escuchar esas voces de afuera, incluso la tuya misma a veces. Que elijas rodearte de personas que creen junto contigo. Porque Dios hoy te está diciendo, no le des lugar al miedo, sigue creyendo. ¿Pero en qué creemos? En lo que Él ha dicho, en quién es Él y en quién soy yo en Él. Así es que yo te invito que ahí donde estás, cierres tus ojos por un momento. Padre, gracias. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. Padre, gracias porque tú nos amaste primero y diste a tu Hijo, Señor, el rescate por la vida de cada uno de nosotros. Porque somos tan importantes para ti, Señor, que entregaste a tu único Hijo, Señor, para que nosotros hoy pudiésemos disfrutar de tu herencia, de una vida en ti, Señor. Padre, yo oro por cada persona que está en este lugar, por cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. Y pido que tu Santo Espíritu sea trayendo nuestras mentes, Señor, a nuestra alma, a nuestro espíritu en este momento, Señor. Esas palabras que hemos escuchado de ti, que quizás por el temor o por las otras voces que empezamos a escuchar, la colocamos aparte, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor,
porque tú restauras, porque tú renuevas, nuestras fuerzas, Señor, cuando nos entrelazamos, Señor, nos entretejemos contigo como uno solo. Padre, gracias porque sabemos que a quienes te amamos, Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Sabemos que el único camino a ti es Jesús, Señor. Y hoy, Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesús, Señor. Padre, gracias, Señor, por ministrar a cada vida hasta ahora en el nombre de Jesús. Si en tu vida hay algo que como esta mujer quizás lo ves quizás como imposible, o has intentado un montón de cosas, pero nada ha funcionado, y hoy quieres ver la mano de Dios, yo te invito a que te coloques sobre tus pies y que ahí donde estás le pidas al Señor que te dé una palabra, o si Él ya te la dio, que te empieces a repetir esa palabra una y otra vez, que te empieces a repetir esa palabra una y otra vez, que tú puedas acercarte a la palabra diciendo: Señor, háblame tú, ministrame tú. No simplemente leerla por leerla, sino decirle: Señor, háblame, dame una palabra, Señor, que se vuelva vida en mí. Cuando Jesús se hace vida en ti, cuando la palabra se hace vida en ti, eso es lo que visualizas, eso es lo que crees, eso es lo que declaras. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo oro hoy, Padre, te doy gracias porque tú eres Dios todopoderoso, Dios amoroso, Señor. Padre, gracias porque tú, Señor, como Padre que nos ama, Señor, nos corriges, Padre celestial. Señor, yo hoy oro, Padre, por corazones convencidos, Señor, por corazones, Señor, que eligen el arrepentimiento, Señor. Arrepentirnos significa que cambiamos nuestra manera de pensar para tomar una dirección diferente. ¿Qué corresponde quizás cambiar en tu manera de pensar hoy acerca de Dios, acerca de su palabra, acerca de estas reuniones, acerca de reunirte con otros a orar? ¿Qué quizás debes transformar en tu mente para hoy encaminarte y alinearte a lo que Dios está haciendo en tu vida? Recuerda algo: el día que una situación tuya comenzó y se generó un problema, Dios también le dio nacimiento a la solución. Pero para acceder a eso necesitamos acercarnos a Él, rendirnos a Él, comprometernos con toda nuestra alma con Él. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias.